saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy, en una emisión más de Mamás en Sintonía, me da mucho gusto saludarle y poderle compartir estos temas que tienen que ver con la crianza y la maternidad. Agradecemos sus comentarios, agradecemos también sus felicitaciones porque hemos cumplido ya un año al aire y tenemos mucho más para usted. Hoy me da mucho gusto presentar aquí en el estudio a un médico que usted ya conoce, que hemos trabajado a lo largo de estos programas con temas bien interesantes que han sido pues de su completo agrado y también pues muchísimo interés. Se trata del doctor Juan Carlos Vargas Archundia, que se encuentra aquí conmigo. Bienvenido. Él es ginecobstetra especialista en colposcopía y hoy nos trae un tema delicado, interesante y que tiene mucho que ver incluso con la legislación y con lo que puede dar nuestro estado y con lo que puede poner sus ojos, pues porque es algo que tiene que ver con la violencia. Estamos hablando justamente de violencia obstétrica, hablaremos de esto, un tipo de violencia no tan tratado, pero no por eso pues menos frecuente. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Vero, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y felicidades por este primer año. Muchísimas gracias. Pues como decía al principio, hemos tocado temas que parecieran pues muy cotidianos, como son los partos, bien como es la violencia obstétrica, pero hay mucho que decir en cuanto a legislación se refiere, en cuanto a derechos de las mujeres, en cuanto a empoderamiento y también, sobre todo, que tengamos la información a la mano y que sepamos cómo utilizarla, ¿no? Nosotras como mujeres, porque pues todas somos vulnerables, sea el estrato social en el que nos encontremos, seamos de donde seamos, la raza no importa, ocurre siempre con personas pues como decíamos, de todos los ámbitos. Bien, quisiera comenzar con esto, doctor, que nos defina qué es la violencia obstétrica. Gracias, Vero. La violencia obstétrica es todas las formas de violencia que se ejercen sobre la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto y la recuperación del trabajo de parto. Y hablar de todas las formas es desde palabras hasta de verdad casos que se conocen en donde la violencia es física, ¿no? Pero también la coerción a veces no es una violencia directa, pero se ejerce mucha presión sobre las mujeres embarazadas al grado de no dejarlas tomar sus propias decisiones. Eso es básicamente lo que podemos sentir en esto. No nos dejan tomar decisiones y no somos las protagonistas, ¿no? Que deberíamos de ser quienes podemos decidir incluso cómo movernos cuando estamos en trabajo de parto, qué necesitamos, cómo vestir, si podemos ingerir algo. ¿Esto qué sucede? ¿Solamente sucede en los hospitales públicos o también sucede en los privados? Sucede en todos lados, Vero, e incluso el tema hay que llevarlo más allá porque en algunos países como España y Brasil se está empezando a detectar que quienes trabajan en favor del parto humanizado, del parto de libre movimiento, pueden incluso ejercer en ese momento coerción. Entonces, el tema es de verdad bien delicado, se conoce más en los hospitales públicos y privados por igual, pero no hay diferencia, pero también en quienes empiezan a formar grupos aparentemente en favor de las mujeres embarazadas y terminan haciendo lo mismo, ¿no? Van hacia incluso lo que podría ser comercializar, ¿no? Hablar de dinero cuando estamos hablando de que buscamos un trato humanizado y llegamos a lo mismo, ¿no? Regresamos a lo mismo. Y esto no es ética. Así es, pero el parto humanizado en parte, y de lo que se trata es de prevenir, evitar la violencia, también tiene que ver con lo económico, porque no debe estar limitado el parto humanizado a quien pueda pagarlo. Esto debería bajar a todos los niveles. Y también por ahí hay violencia. Hay quienes tienen que vender sus propiedades, quedarse sin parte de su patrimonio para poder pagar un parto humanizado, y eso, en ese tema también hay que entrar. Lo que se refiere al respeto desde el embarazo, ¿cómo podemos exigir, cómo podemos estar atentas o atentos, ya hablando de la familia y de la pareja, a que el trato sea digno, que sea el adecuado desde el momento que recibimos la noticia que tendremos a un pequeño? Pero
Es complicado, sin embargo, fíjate, este fin de semana anterior pasó algo con mi hija que me pareció maravilloso. Compró un libro que le interesó y terminó de leerlo en un día. Eso a mí me pareció maravilloso porque las mujeres tienen que hacer mucho eso, informarse. Desde hace muchos años, ya no son pocos los años en los que empieza a haber, claro, empezó muy poquito, pero empieza a haber cada vez más y más legislación acerca de los derechos. Desde hace muchos años están los derechos de los pacientes, ahora ya más enfocados específicamente a la mujer, al niño, que todavía hay muy poco de los derechos del feto y recién nacido, y también ya más enfocado al prevenir y evitar la violencia durante el trabajo de parto, pero cada vez hay más legislación. Una legislación no puede cambiar las cosas, como decíamos, las cosas no cambian por decreto, ¿no? Esto tiene que bajar a los diferentes niveles, a las normatividades, a las normas oficiales y a las normas de los hospitales. Y cada vez va generando más interés, pero tú sabes, los cambios sociales, a la vez que generan interés, generan rechazo. Claro que esto es un tema tan importante porque es el futuro de los niños en nuestro país, que esperemos que todo el mundo se sensibilice en todos los niveles, ¿no? En México, en nuestro país, hay algunos estados que ya han incluido la violencia pues en la legislación, como esto de los derechos reproductivos y obstétricos. Se trata de Veracruz, Oaxaca y ¿cuál más? ¿Yucatán? Y Yucatán. Y próximamente varios estados más. Claro, se puede empezar por ahí. Sin embargo, aunque estén las legislaciones, Vero, es responsabilidad de nosotros tener acceso a ello y además saber la forma de exigirlo, ¿no? Y con exigirlo no estamos hablando de provocar más violencia para exigirlo. Exigirlo es saber manejar las cosas también con los profesionales de salud, que a veces son los que menos están enterados. Pero donde debe surgir y sembrarse la semillita es en las mujeres. De las mujeres, porque la información está presente, ya está muy al alcance de todas. Podríamos decir, bueno, es que me va a costar, pero no, basta con acercarse pues a las personas indicadas, o incluso pues ahora muchos de nosotros tenemos este alcance pues a internet, a las redes sociales, y desde ahí, por ejemplo, platicábamos antes de iniciar el programa un caso bien importante, doctor, una persona que es Jacqueline García, que vive en Washington. Ella es una migrante michoacana que no tenía información a su alcance, que estaba sola, que la barrera del lenguaje pues la llevaba a un momento incluso desolador. Ella nos comentaba, ¿no? Con su esposo, perdón, no conocía no tenía ningún acercamiento con quien le pudiese ayudar para ella tener un parto natural, porque era su interés y su necesidad incluso. ¿Y qué fue lo que hizo, no? Investigar, leer, ella llegarse de estos conocimientos para poder salir adelante. Y hoy por hoy ya la hemos invitado, pues es una mujer exitosa, que además del éxito que ha tenido con una asociación que puede ayudar a la gente, a las mamás, a las familias, pues fue exitosa en su familia, ¿no? Porque pudo tener a su bebé como lo quiso, es un hijo sano, y de ahí parten muchas cosas, ¿no? A partir de que uno se embaraza, tiene la información, tiene la oportunidad de ser respetada en ese momento tan vulnerable para la mujer. De ahí vienen muchas cosas, ¿no? La crianza con apego, la lactancia, muchas cosas que incesantemente no nos cansamos en este programa de poderlo compartir, de quererlo compartir. Entonces, la información está ahí, la invitación es para que las mujeres pues tengamos esa conciencia de no solamente dejarnos llevar por lo que nos dice la tía, la abuelita o la gente que está a nuestro alcance, ¿no? Sino tener muy en cuenta lo que nos dicen las instituciones, lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que es mejor para nosotros y simplemente, como decíamos, para el derecho de nosotros como mujeres y de nuestros hijos, ¿no? Así es, Vero. La Organización Mundial de la Salud y otras grandes organizaciones, también está la Organización Panamericana de la Salud, pues no emiten sus recomendaciones al azar, ¿no? Claro. Detrás de ello hay todo un soporte científico y quien quiera lo puede consultar, y hablo del personal de salud también, los que nos dedicamos a estar cuidando a las embarazadas y a sus hijos. Lo podemos consultar y
no se vale hacer las cosas dentro de los hospitales porque siempre se ha hecho así. Es parte de nuestra responsabilidad actualizarnos y es parte de nuestra responsabilidad como humanos entender que la violencia no es buena en ningún momento. Y en ese aspecto, cuando la mujer es más vulnerable durante el trabajo de parto, como humanos y como profesionales, debemos ejercer ese poder de apoyarla en lugar de violentarla, ¿no? Es muy contrario. ¿Por qué algunas mujeres no tienen la capacidad de poder decir esto no es lo que yo necesito, me están lastimando, me están hiriendo incluso con sus palabras y no estoy a gusto? ¿Por qué muchas mujeres no pueden decir esto está mal y este no es el trato que yo merezco? Yo creo que tiene que ver mucho con la educación que traemos desde hace muchos años, en donde a las mujeres no se les ha dado la palabra. Sin embargo, ya van muchos años y muchísimos ejemplos en el país en que cuando las mujeres toman la palabra y hacen lo que es mejor para ellas, todo sale mejor incluso para nosotros los hombres, ¿no? Y ahí también hay que poner los puntos en las legislaciones y en la práctica. Hay que incluir al hombre en esto. Yo estoy convencido de que parte de que esta violencia termine es que al hombre se le incluya como parte del trabajo de parto y de la crianza de sus hijos. Y de esta manera pues se sensibiliza. Bien, doctor, con esto vamos a ir a una pausa. Le agradezco que esté con nosotros compartiéndonos sus conocimientos y que por supuesto llegan a la gente y pues les ayudan mucho. Vamos a una pausa. Yo le invito a que esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros números telefónicos, y también quiero mandar un saludo a quienes nos están escuchando a través de la radio en Radio Michoacán. Regresamos. Regresamos con más Mamás en Sintonía. Estamos hablando de violencia obstétrica con el médico Juan Carlos Vargas Archundia. Bueno, me gustaría que me platicara sobre este marco legal que respalda la atención humanizada, la contraparte de la violencia obstétrica. Sí, pero ya hay muchas legislaciones, como mencionabas, en varios estados y ya hay varias normas, incluso nuestra norma que debe actualizarse, pero ya desde hace años dice que se debe favorecer el parto vertical y todas estas cosas que deben hacer que la mamá esté más confortable durante el trabajo de parto. La mamá puede estar caminando, eso favorece el trabajo de parto y favorece su confort, ¿no? La mamá tiene derecho a que se le concedan ciertas acciones para satisfacer sus necesidades desde fisiológicas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que en un área de labor de un hospital a veces no hay ni siquiera baños? Sus necesidades afectivas de estar acompañada, eso es algo muy importante que está comenzando a cambiar. No solo es la dula la que puede estar con la mujer embarazada, que entre paréntesis tiene un papel muy importante. El esposo, cuando es el caso que tiene su pareja, es muy importante que esté, o quien ella lo decida, ¿no? Independientemente de eso, los médicos y todos los que estamos en un área de labor, enfermeras, nutriólogos, estudiantes, debemos favorecer un trato adecuado. A veces la violencia es hasta ignorar a las pacientes cuando están en el trabajo de parto. Muchas de ellas vocalizan o gritan, lo cual es totalmente normal y natural durante un trabajo de parto y sin embargo eso tratamos de silenciarlo y eso también provoca violencia. Las mujeres necesitamos en ese momento pues más apoyo que nunca. Usted dice la participación del hombre, de la pareja, pues pieza fundamental, ¿no? Y además, como bien indicábamos, se mantiene hay ciertas etapas, ¿no? Durante el trabajo de parto que incluso a veces se pierde un poco la conciencia, ¿no? Es tanto el dolor que a veces se olvida uno de sí
entonces necesita de alguien que esté al pendiente, que se sienta la mujer apoyada. ¿Qué ocurre con los espacios públicos, con los hospitales públicos, en el que muy tajantemente nos indican entra la mamá, entra la parturienta y entonces no sabe uno a qué hora va a salir o qué va a pasar allá adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo exigimos nuestros derechos? De que podríamos, además por los espacios podrían decirnos, ¿no? No hay cabida para otra persona porque pues no hay espacio simplemente. Sí, es algo que se debe ir resolviendo, pero hasta desde el punto de vista arquitectónico, las salas de labor pues no están hechas para que la mamá esté caminando, no lo favorecen, mucho menos que esté acompañada por otra persona. Falta privacidad en esas salas porque si la hubiera, podría estar otra persona ahí. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo va a estar mi esposa deambulando con una batita cuando están los otros esposos de otras mamás observándola, ¿no? Bueno, esa privacidad es la que se debe de cuidar. También en ese aspecto existen los cursos de preparación para el parto. Cuando un papá va a los cursos y se involucra, créeme que es la persona más respetuosa con todos los demás dentro de la sala. Entonces sí se puede hacer, hay muchos ejemplos de hospitales en todo el país donde se hace y resulta ser una muy buena experiencia, lejos de estar pensando que no se puede hacer, sí se puede lograr, incluso en los hospitales públicos. Yo siempre he dicho que a veces depende más de la voluntad que de lo que se tenga a la mano, porque no se necesitan muchos recursos, Vero, lo dice la Organización Mundial de la Salud también. En un parto normal, mientras menos tecnología utilicemos, es mejor para la mamá y para el bebé. Lo podríamos fortalecer, lo podríamos vincular con la declaración que hubo hace 30 años en Brasil, la declaración de fortaleza, que hablaban de tener la tecnología adecuada. Sí, la tecnología adecuada no quiere decir la mayor tecnología, ¿no? Exacto. Para los casos complicados hay que tener la mejor tecnología y qué bueno que se tiene. Cuando se debe hacer una cesárea, entonces hay que aplicar la tecnología y qué bueno que esté ahí a la mano, al alcance. Pero en un parto normal, Vero, la mayor tecnología que necesitamos es tener unos guantes y el material estéril, claro, que es propio de los hospitales, pero es todo lo que se necesita y formas muy amables de poder estar monitorizando al bebé, incluso con la mamá deambulando, ¿no? No necesitamos acostarla para estar en control del bebé. Caminando o sentada o acostada, incluso podemos estarlo monitorizando de forma más amable. ¿Cómo ha cambiado esto de estar en contacto directo con el corazón del bebé, que antes era, como dice usted, acostar a la mamá y en varias ocasiones hacerlo? ¿Lo menos posible se puede dar ahora? Lo menos posible y siempre que quien esté vigilando, el profesional de la salud que esté vigilando el trabajo de parto, pues claro, tiene una responsabilidad. Y mientras haya una indicación, un motivo de ver cómo está el bebé, bueno, se tiene que hacer. En eso no hay reglas, pero no importa que fuera cada 10 minutos, pero si eso se hace con amabilidad, la mamá lo tolera y lo acepta perfectamente, porque debe estar en conciencia de que hay quien la debe estar cuidando, ¿no? Claro. Pero si esto no se hace de forma amable y se genera violencia, ni una sola vez se puede permitir, ¿no? ¿Esto va más encaminado a lo que es violencia o también podría lastimar o perjudicar al bebé? No, todos los métodos que hay para monitorización del bebé son inocuos, no se ha demostrado que haya ningún problema, pero no, la cosa es evitarle molestias a la mamá. Sin embargo, una mamá, cuando algo está complicado y se lo hacemos saber, va a ser la primera que va a querer que se esté vigilando más de cerca, ¿no? Como quiera, sea un parto complicado, sea un parto totalmente normal, hacerlo de forma amable, se puede ver. Como decíamos, el miedo a lo desconocido y también la poca información nos lleva a escenarios que podrían ser fatales, ¿no?
escenarios que no sabemos qué va a ocurrir con nosotros, como decíamos, llegamos a un hospital, nos llevamos, nos dicen, bueno, con permiso, al rato les avisamos cómo salió todo. Esa mujer que no conoce sus derechos, que no conoce lo que puede suceder, que no sabe cómo su cuerpo está trabajando, cómo se va a desencadenar todo el proceso, por las etapas que decíamos que va pasando y por lo que puede suceder o no, esa mujer está condenada a que algo malo pueda suceder. Bueno, no en todos los casos, ¿no? No en todos los casos. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando llega una mujer informada, que su pareja también lo está y que además tiene un previo contacto con el personal que va a estar a su cargo? En primer lugar, la confianza. Se debe establecer un vínculo de confianza con el personal de salud, en el entendido de que todos estamos para apoyar a esa mujer y a su pareja. Debe haber una buena comunicación en los hospitales donde no es posible de verdad por espacio que el papá esté adentro acompañando a su esposa. Bueno, debe haber mecanismos, y los hay, por eso hay profesionales de la salud, trabajadoras sociales y demás, comunicólogos incluso, que deben estar informando al papá. No solo se trata de que la mamá esté acá adentro tranquila, el papá también está participando aunque no pueda estar físicamente, ¿no? Todos esos sistemas nos faltan o faltan implementarse en los hospitales. Sin embargo, es ahí donde yo digo que es más de voluntad que de quién lo va a hacer. Incluso, Vero, en todos los hospitales hay estudiantes de medicina, de enfermería, de nutrición, de todas las áreas de la salud, y son ellos quienes podrían aprender a hacer las cosas adecuadamente, dando ese canal de comunicación, ¿no? A partir de que todo se volvió pues más orientado hacia la tecnología, hacia la ciencia, pues fuimos perdiendo lo natural, ¿no? Entonces ahora pareciera ser una ola, pareciera ser una moda, pero no lo es. Regresamos justamente a lo que nuestro cuerpo nos permite hacer como mujeres, a lo que el respeto, y los derechos humanos pues nos dicen que va encaminado hacia que seamos pues una mujer y un hombre tal cual, sin que haya más, que haya menos, simplemente que respeten nuestros derechos. ¿Por qué se ha perdido esto? Aunado, como ya decía, a la ciencia y la tecnología, tiene que ver también pues con lo económico. Sí, definitivamente hay fenómenos que se empezaron a dar hace unos años en Europa. Las mujeres migrantes de Asia y de África, cuando ya se establecían en algún país europeo y estaban en trabajo de parto, ellas empezaron a decir, bueno, ¿por qué a mí no me hacen una cesárea? ¿Por qué a mí me discriminan y no me hacen cesárea? Entonces, ellas pensaban, sentían que de alguna forma se les discriminaba por no utilizar más recursos, ¿no? Cuando realmente no era necesario. Entonces, sí, los cambios económicos y los cambios sociales en base a lo que está pasando en muchos países y estas grandes migraciones ha traído cambios de pensamiento. Sin embargo, está muy bien demostrado que siempre un parto normal, la atención de un parto normal es mucho más segura y barata para un sistema de salud. En eso, por ejemplo, los seguros de gastos médicos contraponen, ¿no? Se da mucho más valor a una cesárea que a un parto. Así es, y es increíble que pues en este siglo se pueda hablar en la sociedad moderna de que qué maravilla puede ser la cesárea, ¿no? Me decía una compañera que pues el mejor invento, pero bueno, estamos hablando de que podemos conocer el porqué de las cosas y desde ahí pues nos cambiará la perspectiva, ¿no? Vamos a ir a una pausa, gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Le invitamos a que esté en contacto con nuestro programa. Regresamos.
Regresamos con más, estamos platicando y compartiendo con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia sobre violencia obstétrica. Y bueno, decíamos, ojalá que todos entendieran que no estamos hablando de un retroceso, ¿no? El regresar a lo que es natural y a nuestros derechos no es porque ahora digamos, oye, a mí no me hicieron cesárea y ¿por qué a ti sí? Yo no, como decía, ¿no? En Europa yo no tengo derecho a, o ¿por qué a mí me discriminan? No estamos hablando de aspectos completamente distintos a esto que podría denominarse, como decíamos, un retroceso. Sí, pero decías tú hace rato que si esto es una ola o una moda, es una ola que tiene ya por lo menos 40 años y que casualmente de los países donde inició fue en México. Bueno, no fue casual, lo malo es que se haya perdido. Viene esta ola, sigue esta ola, pero no es una ola que llega y arrastra, es una ola que trae toda una marea atrás, donde los profesionales de la salud que no nos adaptemos a estas nuevas ideas, pues tal vez estemos condenados a sucumbir, no lo sé, pero no es posible que siga existiendo la violencia obstétrica cuando ya hay tanta violencia afuera, ¿no? No podemos ser los profesionales de la salud un medio de violencia, es contraproducente, es totalmente contrario a nuestro motivo de existir como profesionales de la salud. Y es ahí donde todos tenemos mucho que hacer, desde las autoridades hasta los que están allí en la sala de labor. A veces se ignora tanto a las mamás que es preferible subirle el volumen a un radio, ¿no? Y poner una música que para nada es adecuada para un parto. Ojalá fuera música clásica o de algún... Que les ayudara a relajarse, alguna buena ¿no? Cuando música menos. para relajarse, pero no es así. A veces es preferible subirle un radio que hacerle caso a una mamá. Y no cuesta, Vero, no cuesta ir y presentarse con la mamá, hablarle por su nombre y darle la mano y mirarla a los ojos. Pero tal vez lo que nos cuesta es comprometernos con ella. Tal vez por eso no lo hacemos. Estamos en una sociedad tan diversa, ¿no? Que también tenemos que aceptar que la mamá que esté bien informada y decida tener una cesárea, también eso es respetable, porque no vamos a ser nosotros los que empecemos a criticar esos derechos que también tiene, violentar, ¿no? Pero esa otra parte. Los que estemos a favor de que las cosas vuelvan a ser mucho más naturales, que tanta falta nos hace, bueno, debemos empezar por respetar también eso. Claro. ¿Y por qué algunos obstetras no son partidarios de esta atención humanizada? ¿Por qué no le entran a esto, no? Como podemos decir coloquialmente, se van con las prácticas cotidianas, con lo que aprendieron en la escuela o por el rumbo que ellos que se quisieron ir, ¿no? Me haces preguntas muy difíciles, Vero, pero... Es que eso quisiéramos saber muchas mamás, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque todos dicen, ay, pues es muy fácil que te diga el médico, bueno, una cesárea, uno se queda con, bueno, pues el médico me dijo y eso es, y no investiga uno más y cree en ocasiones, te dice un médico, es que yo hacía en tal lugar, en tal hospital, hasta 20 cesáreas por día. Dices, ay, qué bueno es. No, o sea, vamos a acercarnos a los médicos que te digan, yo hago todo porque sea un parto natural y se den las condiciones para que tú estés bien y tu bebé esté bien y todo se desarrolle pues con tranquilidad, con salud y con muchos cuidados, ¿no? ¿Por qué nos vamos con esa idea? Entonces son preguntas que muchas nos podemos hacer. ¿Qué está ocurriendo? Que nos creemos que eso es lo adecuado para nosotras. Yo creo que el tema tiene muchas aristas, Vero, desde saber que en las universidades no se toca el tema, cuando el tema de el trabajo de parto se toca dentro de la cátedra de obstetricia, tal vez es un tema de 1 hora o 2, y no se habla de parto humanizado, ni de los derechos de la mujer, ni del recién nacido, mucho menos del feto. No ha llegado el tema a los hospitales, estamos formados la mayoría de los médicos así, y donde hay residentes de ginecobstetricia aprendiendo la especialidad, tampoco se les habla de este tema. Entonces, tiene mucho que ver, los médicos no lo conocemos porque no se nos habla nunca.
aunque no es una justificación, así como nos tenemos que actualizar y certificar cada 5 años en todos los temas de la ginecobstetricia, ese debería ser también un tema, ¿no? Pero la otra es, mucha gente encuentra lo más fácil en que el médico tome la decisión. ¿Y para qué me cargo yo? Sabe, ¿no? Él es el que sabe, pero además, ¿para qué me cargo yo una responsabilidad más en la vida si la puede tomar el médico? Y o te entonces, dicen, bueno, si te animas, le intentamos, pero a ver qué pasa, ¿no? Pues entonces nosotros nos quedamos en un panorama, bueno, si él es el que sabe, entonces ¿me arriesgo o no me arriesgo? Por eso hay que saber cómo está preparado nuestro cuerpo en ese momento, si lo podemos lograr, que no sé qué porcentaje de los casos pudiera ser esto, ¿no? Que podemos lograr un parto de manera natural. Es muy simple. La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya en los hospitales no más del 16% de cesáreas. Entonces eso quiere decir que por lo menos un 84% de los embarazos pueden terminar en un parto, ¿no? Por lo menos. Y hoy por hoy muchas personas persiste esto, ¿no? ¿Qué va a hacer? Te dicen parto cesárea, ¿no? Es una pregunta común. Y a veces ya ni eso. Ahora la pregunta es, ¿para cuándo está programada la cesárea? Exacto. Se da ya por hecho, ¿no? Pero cada quien, las mujeres y las mujeres junto con su pareja deben tomar esa responsabilidad. Son decisiones que no le puedes dejar a otro, ¿no? No debes. Claro que sí, porque como decíamos, nosotros somos las protagonistas, ¿no? En ese momento, y no es el médico y no es el personal que nos está atendiendo, pero ponemos nuestras manos en ustedes, ponemos nuestra confianza y bueno, vamos a hablar de la contraparte. Y afortunadamente hay personas, hay médicos que se conducen pues con esta ética, con este trato humanizado y que pueden cambiar nuestra vida. Además, podemos asentir que la forma como nacemos, pues determina mucho lo que somos y lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo considero de manera muy personal, de manera particular, que si todos tuviésemos esta concepción en nuestra mente, de que les vamos a dar lo mejor a nuestros hijos y se los podemos brindar desde que nacen, otra cosa sería, ¿no? Lucharíamos porque fuera de esta manera. Así es, Vero, pero también hay que señalar que cada vez más en nuestra ciudad de Morelia hay más y más gente que se inclina por esto y que estamos haciendo todo lo posible por evitar esa violencia obstétrica y al rato ya ni siquiera estar pensando en que existe la violencia obstétrica, sino estar pensando en cómo mejorar las condiciones para las mamás. Usted tocaba un punto bien interesante que es la educación que ustedes como médicos reciben pues en las instituciones educativas. Usted tiene la oportunidad además de dar clases. ¿Cómo puede cambiar una persona desde su trinchera, en este caso pues con la atención que nos brinda a las mamás de esta manera humanizada, pero además desde las instituciones? ¿Cómo un profesor puede ir trabajando en esto y que sus alumnos pues ya formen parte de una nueva oleada, ¿no? Que tengan este conocimiento, pero también esta sensibilidad? Definitivamente que para mí las cosas empiezan en la educación y si nos podemos ir más atrás, la educación en casa, ¿no? La educación machista muchas veces las promueven las propias mujeres, ¿no? Claro, los hombres la ejercen, pero las mujeres la promueven muchas veces. Por donde quiera que lo veamos está mal. Hay que educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y lleva de generación en generación. Sí. Yo estoy seguro de que un niño que trae estas bases en su casa no puede llegar a una institución y ver lo contrario y comenzar a hacer lo contrario. No puede dejar de lado sus bases. Entonces, empieza en la casa, sigue en las instituciones, en las universidades. Los profesores podemos influir mucho en esto con aspectos vivenciales, ¿no? No es ya posible dejar a los alumnos en el aula y darles toda la teoría. Los alumnos deben estar donde está la acción y de eso es de lo que van a aprender. ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes estudiantes actualmente en cuanto a este tema? Pues las cosas parecen polarizarse. Hay quien dice esto es un tema de miedo y por eso las mujeres escogen tener una cesárea. Y está el otro lado en donde las mujeres cada vez se empoderan más y dicen, es que si yo puedo hacerlo, nadie tiene derecho a impedírmelo, ¿no? Y yo creo que están en lo cierto, nadie tiene derecho a impedirlo y la relación de confianza que se establece con el personal de salud es para vigilar que todo vaya dentro de un bajo riesgo.
Claro, es nuestra responsabilidad detectar cuando hay un alto riesgo y entonces decirle a la mamá, está pasando esto, hay una indicación de hacer una cesárea, pero si ella ve ese apoyo, nadie, esas también películas e historias de que las mamás se encerraban en los baños a parir a fuerzas, aunque hubiera una indicación de hacer una cesárea, ya tampoco existe, ¿no? Cada vez somos más conscientes de nuestro bienestar. Así es, y también algo que quiero comentarle, a la gente le ha gustado mucho estar pues cercanos a este programa porque platicamos con gente que puede compartirnos sus experiencias, ¿no? Usted es médico, profesor y además padre de familia. Me habla de un punto muy interesante que es abordar este tipo de temas desde la familia, con los hijos. ¿Cómo hacer para que desde que estén pequeños comiencen a comprender y comiencen a entender sus derechos? Y estamos hablando también de niñas, ¿no? Que saben que en un futuro serán madres y que cuando estén en un momento tan vulnerable de dar a luz, también tienen que recibir este respeto. Vamos a ir a una pausa. Le dejo otra pregunta difícil como me dice usted y al regresar me la contesta, por favor. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Regresamos con más, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de violencia obstétrica y cómo trabajar para erradicarla desde la familia. Yo le preguntaba al doctor Juan Carlos, ¿cómo hacer desde casa que nuestros niños tengan plena conciencia, además de los derechos, pues del respeto hacia su cuerpo, ¿no? Podemos decir que es importante que conozcan desde pequeños, pues cómo se llaman las partes de su cuerpo y para qué sirven. Desde ahí comenzamos, ¿no? ¿Podemos partir de esto? Sí, pero yo creo que es muy importante. A los niños de ahora no se les puede ocultar nada y a las cosas hay que hablarles por su nombre, los genitales de hombre y mujer hay que decirles por su nombre. Los niños desde ese punto de vista van entrando en confianza para después manifestar todas sus inquietudes, ¿no? Cuando son niños y cuando entran a la adolescencia. Los educadores serán más aptos que yo para decir esto, pero también uno puede participar porque en este tema de buscar información, allegarse de información y de otros profesionales, también podemos apoyar en ese aspecto, ¿no? En un entorno de amor con los niños, donde se les inculque esa confianza, los niños solitos van y preguntan. Si uno esconde las cosas, pues ya está marcando cierto sesgo, ¿no? en la información. Y luego la van a encontrar. Pero es preferible que la encuentren en las palabras de los papás y con el consejo de los papás, claro, a que la encuentren en la calle o en algún lugar donde no quisieras que tu hijo encontrara esa información, ¿no? ¿Cómo estamos en México en cuanto a la edición de los libros que tenemos, por ejemplo, de texto gratuito y la bibliografía que se nos da en las escuelas en cuanto a salud reproductiva, en cuanto a conocer, decíamos, del cuerpo humano? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinión tiene usted de cómo estamos? Porque a lo mejor decía, estamos muy bien, pero yo opino que no, que algo falta, ¿no? Bueno, el tema es bien controversial, sin embargo, creo que hay un avance grandísimo en los libros que yo veo de mis hijos y en lo que trae de información, pero hay que ir más allá. Nuestra propia cultura, en base a este tema, nos forza, yo creo, un poquito a ir más despacio que lo que se hace en otros países. Pero yo creo que está muy bien, en primer lugar, que se tenga esa información en los libros y estaría mejor si desde más chiquitos empezamos en casa, ¿no? Hace algunos meses o semanas se dio lugar un evento muy importante aquí en Morelia, en la UNAM. Usted fue partícipe de este conversatorio y me gustaría que me platicara sobre estos avances que se han dado en cuanto al respeto por las mujeres en el parto, en el embarazo, en el puerperio. Compártanos qué ustedes
pudieron observar ahí y que pudiésemos aportar a la gente. Pero algo muy importante, el doctor Castro, que es un investigador de mucho tiempo en la UNAM y con el tema de la violencia obstétrica, señala de forma muy importante, él es sociólogo. Y entonces lo primero interesante es que un sociólogo y muchos otros profesionales pueden estar en el tema. Eso no es algo que sea exclusivo de los médicos y que además tengamos que esconder. Incluso, perdón que lo interrumpa, mucha gente creía que esta persona era un médico, ¿no? Sí. Y cuando supieron que era un sociólogo dijeron, wow. Es un sociólogo y está bien empapado de todas las cosas que pasan. Él habló también un poco, desgraciadamente para mí es una desgracia y una vergüenza que cada vez haya más y más quejas y demandas contra todo el personal de salud, ya no solo los médicos, en este tema de los partos, ¿no? La especialidad con más demandas en la CONAMED es la ginecobstetricia, por desgracia. Pero es donde el tema es más sensible y es donde pudiéramos empezar los propios ginecobstetras a cambiar las cosas. Nosotros sabemos que el Estado pues debe prever, capacitar, erradicar y también sancionar, pero nosotros como sociedad, es el papel del Estado, nosotros como sociedad debemos informarnos y educarnos. ¿Cómo hacer esto desde el punto de vista? Ya hablamos de la familia, ya hablamos de también en la casa, pero también un papel bien importante es el de los medios de comunicación. ¿Qué tanto usted considera que estamos informando, que estamos acercándonos a la gente de una manera adecuada o le damos más énfasis incluso pues a la comercialización? Porque hoy por hoy podemos observar algunos programas o algunas cápsulas que nos presentan en diversos programas que al final pues nos ofrecen algo, ¿no? La fórmula, la papilla o algo. ¿Por qué estamos más allegados hacia esto que son pues las carriolas, los chupones, todo lo que está ya de más en lo que podría ser una crianza pues respetuosa y lo que podría ser un parto que sabemos que no necesitamos ni una aspirina en ese momento, ¿no? Así es, pero yo creo que nuestros estilos de vida nos han orillado a hacer cada vez más esas cosas, a creer que necesitamos más recursos y más objetos para tener a un bebé satisfecho, cuando las cosas son bien claras desde que el ser humano es ser humano. El bebé va a estar satisfecho en los brazos de sus padres, ¿no? En especial de su madre con la lactancia. Entonces no necesitamos ni Moiséses, ni carreolas, ni etcétera. En algún momento se pueden requerir y pueden hacernos la vida más cómoda, ¿no? Pero teniendo en cuenta que lo importante es lo otro, lo importante es regresar a la educación, lo importante es regresar a las bases de por qué y para qué tenemos hijos, para satisfacer una necesidad muy personal y egoísta puede ser, pero finalmente todos tenemos una responsabilidad social y tener hijos es una responsabilidad con la sociedad, nuestra con la sociedad, ¿no? Y de educarlos bien. ¿Cómo considera usted que nosotros como medios de comunicación podríamos contribuir a que tengamos una sociedad más informada en este aspecto y con esto bajarían muchísimo, ¿no?, las tasas de violencia porque estaríamos más cercanos a la gente, les daríamos a conocer qué se puede y qué no se puede y qué se debe y qué no se debe? Sí, definitivamente que lo comercial siempre va ganando, ¿no? Y va un paso adelante, pero no puede ir un paso adelante sobre nuestra conciencia. Yo siempre he pensado que los medios electrónicos de comunicación son muy importantes para hacer esta difusión. Este programa es un ejemplo de ello y no hay nada atrás, no se vende nada atrás. Eso es muy importante porque además debemos volver a lo ético. Cuando ya tenemos un patrocinador generalmente hay otros intereses, ¿no? Y aquí el único interés es el bienestar de las mamás y de sus hijos y de un buen inicio en la vida. Por eso es que este programa que hace el Sistema Michoacano y que tú has estado impulsando tanto y tienes tanto interés es muy valioso. Este es un programa que deberían estar viendo los adolescentes también, no solo los papás, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de dar a conocer, le hemos dado mucho énfasis por la importancia que reviste,
pues el hablar del parto, el hablar de la lactancia, ya está, yo creo que el producto está un poco cansado de lo mismo, no es cierto, pero nosotros pues por el interés que hay en estas cifras tan altas que nos hablan de México, ¿no? Cifras altas en cuanto a cesárea y cifras bajas en cuanto a lactancia, pero también hemos abordado temas de otras edades y es bien importante que hemos tenido ese acercamiento incluso con los jóvenes, ¿no? Y nos da mucho gusto que haya esta participación, porque hablábamos, cuando somos estudiantes, hablábamos de la niñez, pero una etapa importantísima y que es una transición es la adolescencia. ¿Cómo están los adolescentes en este momento, doctor? Cercanos a estos conocimientos de que comienzan con una vida sexual activa y es lo único que pasa por su cabecita en ese momento y no se pueden dar cuenta de las implicaciones y mucho menos pensar, no todos, algunos, mucho menos pensar que el desenlace puede ser pues que la novia quede embarazada y que por ende venga un parto, una cesárea. ¿Qué tan cercanos están a esta información? Por fortuna, Vero, cada vez los adolescentes están más informados, pero por desgracia los papás están cada vez más alejados y los adolescentes están menos formados. Entonces, cuando tienes la información y no tienes una formación, se convierte en un arma de doble filo, ¿no? Y hay adolescentes que con muy buen criterio lo van a saber usar y hay adolescentes que con un criterio, obviamente, donde se nota la falta de formación, pues van a ir dando tumbos tal vez. Por eso estamos compartiendo que es importante que desde que sean muy pequeños podamos compartir con ellos este tipo de información. Vamos a una nueva pausa, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a regresar ya a la parte final de este programa. Regresamos. Regresamos a la parte final de este programa y le agradecemos que esté con nosotros nada más en sintonía. Estamos compartiendo con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia el tema violencia obstétrica, pero también nos gustaría saber qué no es violencia, cómo se puede desarrollar un parto respetado, un parto humanizado, en donde la mujer es la protagonista y recibe toda la atención que requiere en un momento tan importante y además con la ayuda pues puede ser de un equipo, ¿no? de personal que está sensibilizado, que tiene todos los conocimientos y que está para ayudar y no para coartar nuestra libertad. Así es, Vero. Yo me he encontrado con personas que durante un parto son capaces de sacar lo mejor de sí y tener tal acercamiento con la mamá que está en ese momento requiriendo de apoyo emocional y no son ninguna profesión que tenga que ver con la salud. Y eso es lo más emotivo, porque como quiera los que tenemos que ver con la salud desde el punto de vista profesional tenemos una responsabilidad, pero quien sin responsabilidad alguna y solamente porque en ese momento le surgen así sus sentimientos se acerca a apoyar, eso es muy valioso. Entonces, yo le decía a una persona sin saber que había estudiado, después me enteré que era arquitecta, y le dije, oye, tú deberías hacer un curso de dulas, algo para apoyar el parto, estuviste muy bien con la mamá que estaba pariendo, ¿no? Le diste muy buen apoyo emocional. Y ya después me dijo que era arquitecta, y sin embargo lo hizo de su propia voluntad, ¿no? Entonces, ¿quién puede o quién debe estar apoyando a una mujer en trabajo de parto? Quien tenga las buenas intenciones de hacerlo. Y puede ser de verdad quien sea. A veces hasta un niño, cuando hemos tenido estos partos familiares donde está el hermanito mayor, de verdad no sabes el buen ambiente que ponen los niños para recibir a su hermanito, ¿no? Y además esto hace que la familia se una más. Sí, claro que con los niños hay que manejar cierta información previamente para prepararlos un poco, pero termina siendo una experiencia maravillosa para ellos. ¿Qué está totalmente en contra de la
violencia. Bueno, dejar que la mamá en primer lugar asuma su responsabilidad como debe hacerlo y marque sus preferencias, diga qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Muchas veces hacer un plan de trabajo de parto semanas previas al parto es muy importante y al final nos damos cuenta que de las 40 cosas que se planteaban en el plan de parto, ya en el trabajo de parto solo se llevaron a cabo 5. Y eso no está nada mal porque en verdad el trabajo de parto es tan cambiante que la mamá puede ir tomando decisiones en el momento. Y si su plan era tener cierto tipo de música para relajarse y en el momento eso no le gustaba, hay que cambiarlo, ¿no? Y los que estemos ahí alrededor de ella estamos para apoyarla, para respetar sus derechos y sus decisiones. La mamá puede estar tomando la posición que quiera, caminando, meterse a la regadera con agua caliente, meterse a una tina con agua caliente, puede estar comiendo lo que quiera. Eso no se contrapone ni al parto ni a que haya que hacer una cesárea de urgencia. Ahora está muy bien sustentado por los anestesiólogos, ¿no? La mamá puede estar requiriendo incluso que la dejemos en paz, como nos pasó hace un par de semanas que nos dijeron la pareja, bueno, y nos pueden dejar solos un rato, ¿no? Por supuesto, si es lo que necesitan en ese momento del trabajo de parto, entonces nos retiramos un buen rato de la sala. La mamá puede en ese momento requerir incluso de aspectos espirituales, Vero, y hay quien lo hace y eso no se contrapone para nada. Yo ponía un ejemplo, ¿a quién le estorba esas mamás que usan un listoncito rojo con alguna imagen religiosa? ¿A quién le estorba en el parto? ¿A quién le estorba en la cesárea? Ni al anestesiólogo, ni al cirujano, ni a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué no respetar esas pequeñas cosas con las cuales la mamá pueda sentirse mejor? Entonces son aspectos físicos, fisiológicos, porque hasta necesita ir al baño, ¿no? Son aspectos espirituales y son aspectos de confianza en que en algún momento, para mí de verdad es lo máximo cuando alguna mamá me puede decir, oye Juan Carlos, déjanos un ratito solos con mi pareja, ¿no? Hay esa confianza. Hay esa confianza. Eso es importante que uno se sienta confiado, que está en las mejores manos, que uno hace pues su labor, ¿no? Y ahí el médico pues es un acompañante que está al pendiente y que tendrá todo en ese momento por si surge algo, pero es eso, la compañía, lo que se requiere en ese momento, ¿no? Usted platicaba sobre la presencia de alguna persona que sea cercana a la mamá y en este caso las dulas. Yo le invito en este momento a que podamos hacer un programa especial sobre esto porque es bien importante. Hemos hablado de partería profesional y también hemos hablado de la importancia de las dulas que pueden ayudarnos mucho. Finalmente me gustaría que cerrara con un llamado a la gente, a las mujeres, a las parejas, para que podamos estar informadas y acercarnos a esto que determina mucho nuestra salud, determina el respeto que podemos recibir de los demás y en especial pues del personal médico. Pues acepto la invitación, pero muchas gracias. Sí, yo siempre digo que el tema y la parte central es la mamá, pero quien tiene su pareja también involucra a su pareja, es muy importante. Cuando está la pareja se toman muy buenas decisiones y claro que la pareja también debe estar para apoyar, no para ejercer presión ni coerción, pero se toman las mejores decisiones que hacen crecer incluso ese núcleo familiar. Recordemos que lo que estamos haciendo es lo que nuestros hijos van a recordar y es de donde van a aprender. Les podremos tirar un rollo del tamaño del mundo, pero va a aprender de lo que me vea hacer, ¿no? Son espejos, ¿no? Yo le puedo decir 20 veces lávate la boca y si él no me ve lavándome la boca no lo va a hacer. Claro, ¿no? El ejemplo que podemos poner a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Muchas gracias, felicidades por su labor. Gracias, Las Vero, puertas del sistema michoacano están abiertas para usted. Muchas gracias. Gracias. Con esto nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado, le esperamos la próxima y también agradecemos el patrocinio de Esfera. Pásala bien, muy buena tarde.